Qué gusto saludarlos en Vértice Internacional. Soy Rina Musali. Me da mucho gusto saber que nos acompañan en este programa que analiza las claves de la política internacional y sus impactos para México. Prácticamente en un año se celebran las elecciones presidenciales en la Unión Americana, en donde el actual presidente Joe Biden busca la reelección y también el expresidente Donald Trump busca regresar a la Casa Blanca. Pero ¿cómo está el termómetro político en Estados Unidos? ¿Regresará Donald Trump a la Casa Blanca con 91 delitos y 4 cargos de ellos penales? ¿Cuál es el legado de Joe Biden? ¿Y cómo se inserta México en el debate electoral en Estados Unidos? Les pido por favor que nos acompañen. Estados Unidos está viviendo una escena política nunca vista. Por primera vez en la historia de la Unión Americana, un expresidente es acusado penalmente. Hasta el momento, sus disputas legales no lo han detenido en su ambición de regresar nuevamente a la Casa Blanca y buscar un segundo mandato no consecutivo a partir del 2025. Trump pudiera servir como presidente desde la cárcel y autoindultarse, tal y como lo han señalado diversos analistas jurídicos. Recordemos que Trump ha sido acusado de 91 delitos graves en 4 casos separados y que el Departamento de Justicia, en manos de Merrick Garland, lo ha investigado por el asalto al Capitolio y los documentos clasificados que Trump se llevó a su casa de Mar-a-Lago. No olvidemos que Trump carga con 13 cargos en el caso de la interferencia electoral en el estado de Georgia. A un año de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, Vértice Internacional les ofrece una mirada profunda sobre el pulso político del todavía país más importante del mundo y el primer socio comercial de México. Para hablar de la importancia de este año preelectoral en Estados Unidos, nos acompañan desde el Museo Calus, este edificio histórico con arte mexicano, Armando Ortega. Él es panelista del TEMEC y expresidente de la Cámara de Comercio México-Canadá. Bienvenido, Armando. Gracias, Reina. Nos acompaña también Damián Martínez Tagüeña. Él es coordinador de la Unidad de Estudio y Reflexión sobre América del Norte del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, el COMEXI. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, Lorenzo, bienvenido. Nos acompañas también, todos lo conocen, es analista internacional y un especialista sobre temas de Estados Unidos. Gracias, Lorenzo. Gracias por la invitación. Armando, Donald Trump es el candidato más acusado de la historia, así se ha señalado una y otra vez, con 4 juicios programados y 91 cargos. A bote pronto, ¿cuál es tu apuesta? ¿Se convertirá en presidente de Estados Unidos? Mira, tener una bola de cristal es una apuesta precisamente para fallar. Yo creo que él, por supuesto, que está listo para ser candidato, que de hecho lo es sin ni siquiera haberlo anunciado de alguna manera diferente. Los casos judiciales lo van a perseguir y uno de ellos lo puede dejar jurídicamente fuera de la contienda, que es el caso que está llevando este Special Prosecutor, este fiscal especial, el señor Smith, porque si se demuestra que cae en la hipótesis de rebelión o insurrección contra Estados Unidos, la enmienda 14, sección 3, lo inhabilitaría. Pero tiene además de esos casos que son casos abiertos, que son los 4 que tú refieres, una andanada de casos adicionales. Su estrategia jurídica es tratar de, vamos a decirlo en lenguaje llano, de patear el bote para que todos aquellos ocurran hasta pasadas las elecciones. Entonces, yo creo que él no va a alcanzar a llegar, esa es mi apuesta. No creo que le alcance, pero sí va a generar alrededor de su candidatura y los 8 otros candidatos que ahorita están detrás de él y con la salida de Pence, en el fondo están arropados en él o se vinculan a él, sea por críticas o distanciamientos o particularidades.
no creo, insisto, que alcance a llegar. Lo va a intentar y creo que vamos a ver también cosas como las que tuvo su presidencia disruptivas en relación con este proceso que creo que tampoco va a ser típico del que estamos acostumbrados a ver en Estados Unidos. Lorenzo, ¿tú lo ves en la Casa Blanca en el 2024? Digo, en la No elección del 2024 para empezar La el probabilidad 2025. de que la mayoría de los republicanos no consideren que tienen otra opción viable hace a Trump una profecía autodefinida, es decir, él mismo establece su preverdad basado en sus falacias y luego determina en su posverdad que él tenía razón, ¿verdad? Entonces, este proceso de construir su propia fantasía, porque realmente es lo que sucede, lamentablemente pasa lo mismo con los gobiernos de una personalidad dominante, fascismo, caso del stalinismo, en donde no es el problema que haya una persona arrojada a llevar al extremo a esa población. El problema grave es que haya ciudadanos que le levanten el brazo a Mussolini, es que haya ciudadanos que crean que Stalin tenía razón con sus purgas. O sea, en el momento que los ciudadanos le creen al líder dogmático extremista, el problema ya no es de liderazgo, el problema es de una ciudadanía que está buscando un significado en donde no lo encuentra. Y Trump se lo ha dado a una buena parte de los estadounidenses y lamentablemente quizás se los ha dado en valores sociales y de derechos humanos extremos, es decir, supremacismo racial, xenofobia y el hecho de desconocer las bases fundamentales de 247 años de independencia de los Estados Unidos, que es los derechos ciudadanos, las instituciones, el sistema de justicia y la democracia. Me tomo lo que estás diciendo de la democracia. Donald Trump, Damián, el gran destructor de esta arquitectura democrática, de esta historia democrática en Estados Unidos, y así se puede convertir en presidente. Sí, creo que digamos, ambas variables son correctas, tanto la perspectiva jurídica, que por supuesto que está ahí, las consideraciones digamos, estructurales de hacia dónde va el debate político estadounidense, pero la realidad es que tampoco hay un sistema realmente destruido, o sea, las reglas siguen ahí. El proceso sigue esquema bipartidista en juicio con estos cambios ideológicos, sin duda, y las elecciones siguen siendo las mismas reglas del juego, más o menos. Están las cortes metidas como contrapeso, etc. Y desde ese punto de vista es una elección única con estos contextos, pero al mismo tiempo una más en una larga historia democrática de Estados Unidos. Entonces es cuando entrar a ver los números en cada estado, el sistema de colegio electoral, y vamos a volver a aterrizar en donde siempre aterrizamos, que va a ser una elección en 5 o 6 estados, que es lo que te va a definir. Y mucho es una teoría de lealtades heredadas, de generaciones. Mi familia siempre ha sido republicana, mi familia siempre ha sido demócrata. Y más allá de que ya no significa lo mismo ser republicano, esa marca permanece, ¿no? En los 5 estados más competidos en Estados Unidos, hacia donde vemos, por lo menos en estas encuestas, Arizona, Nevada, Wisconsin, Pensilvania, Georgia, en todas, cuando levantan encuestas, sale Trump adelante como el que está más capacitado para manejar la economía. No creo que haya ninguna explicación real para decir de dónde sacan esa capacitación. El récord de Biden no es malo, el récord de Trump al final de su gobierno, las encuestas no eran positivas. También es la marca republicana. Los republicanos son vistos como más fuertes en temas económicos, etc. Pero en ese sentido, ¿cómo ven al Partido Republicano? Armando, Lorenzo, ¿va a cerrar filas en torno a Trump o se va a desmarcar de Trump? También hay un gran miedo a cómo reaccionen estas bases duras trumpistas, Armando. Mira, de los 8 restantes candidatos republicanos, solo uno de ellos se ha atrevido, digamos, de forma abierta a cuestionar a Trump, y todos los demás están resguardados con pequeñas diferencias, etc. Es un partido muy polarizado también, por supuesto, y yo creo que no ha alcanzado a tener una cohesión que sea diferente en torno a un candidato sustituto de Trump. O sea, yo creo que Trump sigue siendo el candidato fuerte y evidentemente él tiene razones personales para seguir luchando, entre otras, seguir recaudando fondos, porque alguno de estos juicios, o más de uno, le puede costar, como el de Nueva York, le pueden costar cantidades muy importantes que acaben desfondando
digamos, lo que ha sido, entre comillas, su imperio financiero. Entonces, no queda claro que sin Trump pueda haber un candidato que alcance, digamos, a aglutinar el apoyo que se requeriría para ser la cara del Partido Republicano. Y por lo tanto, todo apunta a que Trump es inevitablemente, me gusta el concepto que tú mencionas de la preverdad, que es la que está trabajando, evidentemente él se convierte un poco en el candidato inminente y además tiene una capacidad extraordinaria para victimizarse. Él es el que está siendo objeto de una cacería de brujas, ¿no? Él es el que está siendo perseguido injustamente, etcétera, etcétera. Y ha habido... La parodia con Nelson Mandela, ¿no? Sí, bueno, pero ha sido además, digamos, en dos indictments, ha habido 2 juicios políticos que ha salvado, ¿no? Digamos, acusaciones muy graves en relación con el tema de la rebelión en el Capitolio. Entonces, yo creo que el personaje va a seguir siendo el centro de toda la elección, que alcanza incluso a opacar al propio Partido Demócrata, ¿no? Con todas las debilidades que tiene el presidente Biden y con las externalidades de Estados Unidos y del mundo. Entonces, yo creo que lo que nos vamos a encontrar es a ese candidato inevitable que, digamos, se va a presentar como una especie de héroe, así de héroe de Superman, al que le caen todos los rayos y todo tipo de tragedias, y que a pesar de todo va a llegar al momento en el que se va a presentar formalmente con su boleto. Pero aquí la pregunta también es, bueno, a lo mejor lo que podemos ver es que jurídicamente lo pueden detener, como decías, no alcanza que llegue Donald Trump a ser presidente, pero ¿qué consecuencias políticas tuviera esto en Estados Unidos? O sea, en términos para el Partido Republicano, para la sociedad, para los trumpistas, esa también es una gran preocupación. Y creo que la complicación adicional es que en realidad no hay una elección federal en Estados Unidos, no hay un INE, lo que hay es elecciones a nivel estatal. Y lo que viene es un desastre, desorden, que en donde cada estado se va a ir para un lado diferente, ¿no? Entonces tienes los juicios civiles entiendo, 20 estados ya hay juicios civiles bajo el argumento de la enmienda 14. ¿No? Nada te dice que eso va a llevar al mismo resultado. Algún estado podrá bajarlo de la boleta y otro estado dejarlo en la boleta. Te tienes que subir a cada boleta por separado, ¿no? En algunos estados se habrá un tercer candidato, ¿no? Robert Kennedy Jr., y en otros tal vez no le alcancen las firmas o habrá una contienda contra él. Entonces va a ser una elección realmente muy desordenada que puede terminar, en el caso de los juicios de la enmienda 14, subiendo a la Corte Suprema de Estados Unidos para fijar un criterio unificado y una decisión ya en periodo de primarias de la Suprema Corte te politiza más todo. O sea, realmente es un escenario muy, muy complicado, de polarización extrema, pero a diferencia de lo que decías, Armando, yo no creo que haya tanta polarización al interior de los partidos. Hay 80% de los demócratas que apoyan a Biden y 80% de los republicanos que apoyan a Trump. El problema es que ya no hay centro. Exacto. Tendría que utilizar, o sea, para ganar también tendríamos que tener el voto de los centristas y los moderados, ¿no? Es que el problema es que con el interés de crear este lucro político con los extremos, la pérdida del centro hace muy frágil la estructura democrática y hace muy frágil la percepción de la sociedad respecto a un concepto de realidad, ya no de verdad, sino de realidad. Entonces vemos este esquema de polarización que se va en los medios, se va en la tiranía del algoritmo, ¿no? Es decir, que en las estructuras de las redes sociales el algoritmo le da a cada uno de los grupos de votantes lo que quieren ver. Y menores de 30 años, votantes de primera, segunda, tercera vuelta en los periodos de 4 años estadounidenses, reciben más información por redes sociales que por medios tradicionales. Por lo tanto, el hecho de que el algoritmo predisponga a la población a un tipo de información nos está digamos, abundando en el esquema de polarización. Y la pérdida del centro es un importante elemento de análisis porque son los elementos donde se mantiene una retórica permanente de hostilidad en ambos sentidos para mantener la lealtad del grupo. Aborto o no aborto, por ejemplo, trans no trans, proteccionismo, multilateralidad, globalización, centralidad de la economía estadounidense. Y estos elementos se abonan continuamente, ¿no? Y lo vemos en los noticieros, lo vemos en las redes,
Y el hecho de que el sistema democrático como cultura se haya fragmentado a los extremos que estamos viendo en Estados Unidos y en otros niveles, pues nos llevan no solamente al tema de la insurrección inducida del presidente Trump a la decisión del Capitolio sobre la elección, sino al hecho de que haya un porcentaje de estadounidenses que justifican la violencia como elemento para imponer un resultado electoral y no la democracia, ¿no? Claro, por supuesto. Ahora, en todo este juego de candidatos, Armando, Lorenzo y Damián, ¿cómo están viendo, por ejemplo, pues que se baja Mike Pence? Es decir, ¿qué lectura le das a esto, Damián, políticamente? ¿Qué significa? Y si habrá una sorpresa, digo, más allá de Trump, tenemos allá a Ron DeSantis, que es un trumpista, pero se aleja de alguna manera. O sea, ¿dónde está el juego ahí de matices? Porque creo que tenemos que entender los matices. Yo creo que se baje Pence importa entre poco y nada. O sea, tenía absolutamente cero posibilidades. La posición que tomó en la certificación de las elecciones lo descalifica en frente de su propio partido. Y el otro partido no lo iba a tomar por su conservadurismo social. O sea, creo que es realmente poco relevante. Los otros candidatos republicanos serán relevantes en la medida en la que se descalifique o no a Trump. Pero si no se descalifica a Trump, son candidaturas testimoniales, como las candidaturas testimoniales en el Partido Demócrata. ¿Y hasta cuándo sabremos si va Trump o no va Trump? Pues yo creo que vamos a tener que esperar todavía varios meses. Es decir, yo estaría con la idea de que mientras no vengan los procesos formales de preselección que empiezan pues a partir de febrero o marzo del año que viene, yo creo que Donald Trump va a seguir en esta situación, como dice Armando, de víctima, de ser la única persona importante en el sistema político estadounidense, el centro de todas las decisiones, en donde él se pone conjugando todos los verbos en primera persona. Y lleva una retórica que dice: se ríen de Estados Unidos, somos la burla del mundo, todo el proceso está mal, estamos invadidos en la frontera. O sea, lleva al extremo todos los razonamientos de carácter emotivo, ¿no? Y no da una sola evidencia real de sus dichos, ¿no? Y en el tema jurídico vemos, en mi opinión, que si bien Donald Trump ha avasallado las instituciones, la democracia, la jerarquía y la dignidad de la presidencia de Estados Unidos, lo que veo es que hay una debilidad sistémica en el Partido Demócrata que ha tenido que recurrir al extremo de la judicialización de la política para poder establecer una serie de diques a la fuerza estructural de un partido como el republicano. Yo estoy de acuerdo con Damián que las instituciones siguen funcionando. Han sido objetos de acoso, de ataque descarado, todavía en medio del juicio, de uno de los juicios recientes, el de Manhattan. Donald Trump ataca al propio juez, ataca al fiscal, es, digamos, algo impensado en cualquier justiciable. Pero ese es el personaje, es el personaje que dobla todas las apuestas. Él está aterrado porque el Departamento de Justicia tiene, digamos, sin que se pueda confirmar con precisión, pero tiene en la chistera acusaciones potenciales que podrían ser aún más graves. Pero si nos quedamos, por ejemplo, con la de Georgia, la del estado de Georgia está invocando una disposición que está vinculada al equivalente en México a la delincuencia organizada. Y hay 18 otros acusados, entre otros el ex alcalde de Nueva York, y por ahí pueden haber algunas fragilidades. Eso va a presentar a la hora. Algunos ya se declararon culpables. Algunos ya se declararon culpables, pero va a presentar lo que tú dices, Damián. Va a presentar a la hora de la elección, porque irremediablemente será candidato, no importa qué pase judicialmente. Sería capaz de ser candidato desde la cárcel. Quiero llevarlo a la exageración. Y hasta se puede autoindultar. No, eso lo haría épico, digamos, haría épica su gesta, sería una gesta épica, ¿no? Para las gentes de su culto. El punto es que hay un momento en que el personaje puede ser descarrilado por causas graves. Por ejemplo, en términos electorales, el hecho de que por una razón jurídica Georgia no lo suba, ¿no?, como un candidato, va a presentar problemas que no se han presentado en Estados Unidos, que son muy delicados y que no saben cómo abordar. Pero vuelvo al punto, yo creo que atacadas, siendo acosadas de la manera que han sido, las instituciones en Estados Unidos son instituciones sólidas y yo creo que nos van a dar una vez más, y no lo digo como un optimismo simplemente, digamos, feliz,
yo creo que nos van a dar una muestra de que son instituciones sólidas y que the law is the law y se aplica para todos y se va a aplicar para él. Aquí lo que va a jugar son los tiempos judiciales, la manera como se vayan programando los juicios, las consecuencias que van a ir teniendo, pero en algún momento la de Georgia puede acabar descarrilándolo, ligándolo a un tema muy delicado a nivel personal, que es el tema de vincularlo con la delincuencia organizada. La otra que decíamos de la rebelión, esa lo inhabilita jurídicamente. ¿En qué momento? Y tiene otros casos más. ¿En qué momento, más el desfondamiento de su imperio y el dinero que no va a alcanzar a recaudar, lo van a sacar de la jugada? No sabemos. Aquí yo creo que un tema muy interesante va a ser el hecho de cuál va a ser la narrativa y el debate de la elección. ¿El debate va a ser Trump cárcel o va a ser una visión democrática futura de los Estados Unidos que hoy los demócratas no tienen en oferta, ¿no? Y si el tema va a seguir siendo Trump cárcel, porque es el tema, entonces pues lo vamos a tener en el punto de referencia, en el centro del debate, y va a llevar el debate al área que le corresponde a su ventaja. Boomerang en términos políticos, es decir, él saca narrativa, saca réditos políticos de esta narrativa, ¿no? Por supuesto, o sea, de esta realidad. Y pasa lo mismo, republicanos y demócratas, en esta definición peruana de la mismocracia, ¿no? Es decir, no hay mandos de reposición. El país más importante que se crea y emite la visión global de la democracia no tiene generaciones jóvenes que reten el acceso al poder, ¿no? Y es realmente una especie de estancamiento, de ver, repito, esto de la mismocracia, porque están las mismas personas, y es mismocracia y es genocracia. Porque entre Biden y Trump, pues... Y en el Congreso, ni digas. Está estancada la capilaridad del sistema político estadounidense en estos líderes que se han hecho perpetuos en las decisiones. La falta de interés de las gentes jóvenes. Las gentes jóvenes tienen una especie de rechazo intrínseco a la política, y más cuando se pudre. Exacto. Hay un desencanto de las nuevas generaciones de buscar un ideal de desarrollo político, ¿no? Hay un pragmatismo cortoplacista, y esto, pues, definitivamente indica que los partidos, en el caso de Estados Unidos, republicano y demócrata, tienen mandos para niveles locales, y esto va a fragmentar mucho la estructura de la elección. Pero el tema de no poder tener figuras de carácter nacional a lo largo de los últimos 12 años es realmente preocupante. Bueno, pues así las cosas en Estados Unidos, un Donald Trump que ha generado un parteaguas político en su país, pero también en la política internacional. Vamos un corte, regresamos. El expresidente Donald Trump enfrenta un total de 91 cargos en 4 casos penales, 44 de carácter federal y 47 estatales. En el primer rubro, 4 derivan de su complicidad en la conspiración para revertir los resultados electorales del 2020, así como del asalto al Capitolio para impedir que el Congreso certificara la victoria de Joe Biden. Los 40 restantes son por el acaparamiento ilegal de documentos clasificados de su presidencia y el encubrimiento de sus acciones. En el terreno estatal, 13 son por la interferencia electoral en Georgia y 34 por la falsificación de registros comerciales en Nueva York. En todos los casos, el expresidente se ha declarado inocente. Pese a su edad avanzada, el presidente Joe Biden se apresta a ganar la reelección en las elecciones de noviembre del 2024. A pesar de su baja tasa de aprobación y falta de popularidad, Biden ha acumulado una serie de éxitos políticos y económicos desde la Casa Blanca. Ahí se apunta la ley destinada a restaurar y mejorar la infraestructura estadounidense y financiar amplios programas para enfrentar el cambio climático. Asimismo, Biden firmó la Ley de Chips y Ciencia, que refuerza la industria manufacturera y de semiconductores, misma que ha contribuido junto con otras medidas a recuperar el empleo y a solidificar el crecimiento económico después de la experiencia negativa de la pandemia del COVID-19.
Todo ello se vio reflejado durante las elecciones intermedias del 2022, cuando los demócratas ampliaron su mayoría en el Senado, mientras que los republicanos obtuvieron el liderazgo de la Cámara de Representantes con un margen menor a lo anticipado. De regreso estamos comentando sobre el pulso político en Estados Unidos y el camino hacia la Casa Blanca en el 2024. Damián, hablábamos hace un rato de la gerontocracia, es decir, de personas como Biden, que ya tiene 80 años, sí, que está buscando la reelección, ¿no? También Donald Trump es un hombre mayor, pero si hablamos de Biden, ¿cómo estás mirando esta posibilidad para que se reelija? ¿Estás viendo éxitos políticos, económicos en materia de política exterior que le pudieran dar la victoria electoral? Creo que, está en una posición, sin lugar a dudas, débil para un presidente en funciones, pero creo que se tiene que dimensionar un poco. O sea, sí hay las encuestas muestran que los demócratas mismos preferirían un candidato más joven, más dinámico, con más futuro, más que pasado, pero la realidad es que no existe, ¿no? Entonces, pues no hay otra opción realmente. Y su aprobación entre los demócratas sí anda por los 80s. Entonces, en realidad, no está débil al interior de su partido. Y si estamos pensando en una elección polarizada, en donde nadie le va a apostar al centro, sino a movilizar a tu base, pues su posición tampoco es tan débil. Si tiene 80% de su base, que es a la que necesita jalar. Su popularidad global anda en los 30s, que es por donde andaba Trump. O sea, Trump sí, claro. O sea, tampoco es que sí, Trump fuera... Tercio, claro. O sea, tampoco está compitiendo contra alguien que tuviera una aprobación abrumadora. Entonces también es una serie de candidatos que son muy bien vistos por su base y muy mal vista por la otra. Entonces eso te lleva a una cosa polarizada, que es lo que estamos viendo. No creo que nada de política exterior lo vaya a llevar a ganar. Yo creo que uno no gana la elección en política exterior. La puede perder, pero no la gana en política exterior. Y el elemento clave es qué pasa con la economía de aquí a fin de año. Y viendo por qué sale tan mal en las encuestas cuando el desempeño económico en realidad no es malo, el factor clave hasta donde alcanzo a entender, y es medio anecdótico en función de más entrevistas que encuestas, de por qué la gente dice que está mal la economía, es el golpe inflacionario post-pandemia del estímulo, que no ha tenido un aumento simétrico en sueldos. Entonces, la gente lo vive como pérdida de nivel de vida, de poder adquisitivo. Y eso toma tiempo en recuperar, son ciclos largos. Y lo que puede pasar es que sea su sucesor, o él en su segundo periodo, o si gana Trump, quien se beneficie del manejo correcto de la economía que ha tenido él hasta ahora. Es una situación difícil y desafortunada, y en donde a fin de cuentas pues lo que terminará haciendo es a ver quién mueve más gente en los 5 o 6 estados que importan. Y hablando sobre la parte económica, Armando, estás viendo que su plan económico sí funciona, se está creando empleo, pero también en términos de conceptos, él está trabajando o ofreciendo una especie como de nuevo New Deal, ¿no? Pensando un poquito en Franklin Delano Roosevelt. ¿Qué piensas? Mira, menciona Damián el tema de la inflación, y es un caballo que no se ha acabado de controlar. La reciente decisión de la Fed es mantener las tasas en un nivel alto, y los mercados están apostando en que probablemente eso va a ser la tónica por los siguientes meses, lo cual, digamos, tiene una serie de impactos económicos que permean en todo el país. Yo creo que él ha tenido, digamos, 2 decisiones que son muy relevantes y que creo que si le empiezan a funcionar van a ser generadores importantes de bienestar. Uno es la famosa Inflation Reduction Act, que es básicamente una ley de promoción ambiental, pero con una serie de incentivos que son muy interesantes, que se supone que quieren llevarnos a la economía verde en Estados Unidos, pero con ramificaciones que son muy, muy importantes, ¿no? La otra es la CHIPS Act, y ambas lo que buscan es, digamos, reposicionar a Estados Unidos dentro del propio Estados Unidos, porque, digamos, a diferencia de los TLCs, esos, digamos, le dan el posicionamiento de Estados Unidos a nivel global. Pero aquí, con la ruptura de las cadenas productivas y este fenómeno consecuente después del COVID, o con el COVID, del nearshoring, él creo que está tomando la decisión adecuada en el sentido de ser el promotor para que Estados Unidos se convierta en el magneto de una nueva reindustrialización, pero ya en la economía 4.0.
y, por ejemplo, dejar de depender del gran productor de chips que es Taiwán y que con ciertas coyunturas que son, digamos, muy evidentes a nivel internacional, podrían fracturar no solo a Estados Unidos, sino al mundo en su capacidad de seguir siendo una economía digital. Entonces, yo creo que esas dos decisiones de política económica son muy relevantes, pero hay externalidades como el tema de la inflación y hay una serie de paradojas porque las cifras de empleo siguen siendo cifras fuertes, ¿no? Pero por otro lado, con este fenómeno de estas tasas de interés tan altas, se han dado situaciones parecidas a las que se presentaron en la crisis del 2008 y 2009. Y él está viviendo como país, digamos, una disposición de los bonos del tesoro que tradicionalmente han sido un refugio mundial de capital, que puede tener consecuencias difíciles de predecir. En pocas palabras, están siempre los agoreros de una recesión brutal tipo la del 2008-2009 y nadie sabe si eso va a ocurrir o va a haber un soft landing. Así hemos estado. Entonces, yo creo que gran parte de la posibilidad de que él sea reelecto, más allá de sus problemas de salud, que lo pueden acabar descalificando, más allá de él, incontrolable en un momento dado, el gran termómetro va a ser la economía y el que efectivamente haya o no haya recesión, haya o no soft landing, y que sus grandes decisiones de política macroeconómica que están materializadas en estas dos leyes empiecen a dar frutos, digamos, significativos. Pero entonces, a ver, Armando, estás viendo el gran atributo en la economía para que Joe Biden se reelija, pero también, Lorenzo, el gran atributo es que el único que puede derrotar a Donald Trump es él, porque si ya lo hizo una primera vez, ¿lo puede hacer una segunda vez? Yo estoy muy escéptico respecto a las probabilidades de Biden respecto a su edad. Yo creo que va a haber un tema muy importante, sobre todo por las muestras que hemos visto recientemente en donde él está mentalmente ausente o comete algún tipo de imprecisión, se le dan instrucciones muy concretas de lo que debe de hacer, llegue, siéntese, salude, voltea a la derecha, termina sus eventos, no sabe, ahora sí que la dirección escénica de cómo llega a Presidium, cómo sale, y esto yo creo que le va a generar mucha animadversión o muy poca confianza. Yo creo que el punto fundamental de un líder político es credibilidad y confianza. Y en ese sentido, Biden, la confianza que se tenga en su edad y el hecho, repito, que los mandos de reposición no se hayan renovado y que el caso de Kamala Harris sea evanescente. O sea, Kamala Harris lamentablemente ha tenido la mejor entrada de un vicepresidente de los Estados Unidos al poder y ha tenido la más evanescente formación de su trabajo cuando llega al inicio de su mandato y dice, pues voy a conocer la frontera sur, ¿no? Cuando el tema de migraciones con lo que Trump venía insistiendo durante la campaña. Entonces, a mí sí me genera un nivel muy grande de escepticismo el hecho de que Biden pueda llegar a reelegirse en primer lugar y a gobernar los 4 años. Digo, finalmente, 81 años, pues ya es una edad de respeto, ¿no? Ahora, ¿qué explicación tenemos de Kamala Harris? ¿Por qué está tan eclipsada? La vemos débil, tenía grandes cartas credenciales, Damián. ¿Qué pasó con Kamala Harris? Bueno, el puesto de vicepresidente históricamente siempre ha sido debilón, ¿no? O sea, y es un puesto en realidad en donde, pues sí, de vez en cuando te llevan a votar al Senado, ¿no? Es tu función, más o menos. Y lo demás es hasta cierto punto simbólico, ¿no? Y creo que también ella enfrenta una serie de... Si el debate polarizado es alrededor de estas guerras de cultura y demás, pues creo que sea mujer le genera empuje en ciertos sectores muy conservadores, que sea de una minoría, evidentemente, también, y aunque las cosas no se dicen esto con voz alta muchas veces, pues son factores que sin duda están ahí e importan, pero eso no es motivo para que se eche para atrás, sino para que dé un paso adelante, ¿no? Ahora, Damián ya dijo, Lorenzo, por favor. Yo quería más el tema de vicepresidentes. El vicepresidente de Estados Unidos es una figura decorativa generalmente, y a veces una figura vergonzosa como Dan Quayle, ¿no? Pero tenemos 2 hechos históricos importantes que te dicen lo importante, 3 hechos históricos que dicen qué tan importante es un vicepresidente. Hay Truman a la muerte de Roosevelt en plena guerra, Johnson al asesinato de Kennedy y Gerald Ford a la renuncia de Richard Nixon. Esto te dice
que la estructura requiere O Bush papá con Reagan en sus años ya avanzados. en su momento, pero en funciones, ¿no? Esto te dice que sí es importante, aunque sea decorativo, lo tengan guardado y no lo usen mucho al vicepresidente, que es el único cargo del sistema político estadounidense que tiene 2 cargos, porque es vicepresidente y es presidente del Senado. Sí. Entonces, es muy interesante y muy delicada la posición. Son de esas posiciones que no necesitas, pero cuando las necesitas deben ser de una fuerza, porque es cuando está en crisis el sistema. También vamos a ver con qué vicepresidente sale Trump, ¿no? A ver quién se quiere subir a eso. O si hay cambio de compañero de viaje de Biden, que eso podría también suceder. Y eso tendría que ver con el tema de su salud. O sea, todo mundo consciente, empezando por él mismo, de la precariedad de su salud, que coincido contigo, un compañero de viaje que sea vicepresidente en lugar de Kamala Harris puede también generar dinámicas que creo que ahorita son un poco difíciles de medir. Me refiero favorables para el boleto de Biden. Sustituir a Kamala Harris con una cara nueva, fresca, disruptiva y de empuje, en el caso de los demócratas, puede ayudar mucho a Biden, si es que lo deciden. Ahora, ¿cuáles van a ser los temas más espinosos en esta campaña política en Estados Unidos? Sabemos que hay muchos temas que se cruzan con México, pero hablando de la agenda interna, por ejemplo, el tema de la aportación de armas, creo que es un tema importante, mismo lo que pasó en Maine con 22 muertos, el tema del aborto. ¿Qué otros temas están viendo que son pues puntos rojos en el debate interno en Estados Unidos? Yo creo que el tema de la crisis de los opioides y del fentanilo es uno, más allá de su liga directa, que después podríamos hablar de ello con México, es un tema de interés y de preocupación nacional, ¿no? Es el elefante en la sala, es un tema brutal que además está creciendo a una velocidad acelerada y que cobra cuentas fatales estratosféricas. Yo creo que ese es uno de los más graves y no queda claro que es un tema que tú puedas resolver con ninguna facilidad. Y ha generado alrededor de las grandes ciudades, digamos, regiones lumpen, donde, digamos, las imágenes que vemos son absolutamente desoladoras. Creo que ese es un tema muy, muy significativo que va a estar presente en la agenda de discusión. Las encuestas de cualquier manera te dicen 40% o número 1 prioridad de economía, ¿no? Entonces sí, todas estas cosas te ayudan. Pero de nuevo creo que la dinámica más de movilizar a tu base. Entonces, ¿qué es lo que hace que la gente se enoje? ¿Y qué es lo que hace que vaya a votar? Y a fin de cuentas es quién lleva más gente, no quién convence a nadie, ¿no? Claro. Pues mira, los modos de vida, la sociedad trans, los demócratas están a favor de este tipo de derechos y libertades, los republicanos son muy fundacionales y muy estrictos en esto, aborto o no aborto, que es un tema que aparece continuamente en los dilemas electorales. Vamos a ver proteccionismo o globalización, porque Trump tiene una visión pues, muy personal de lo que entiende por comercio exterior y lo hace de un momento en contra de las organizaciones multilaterales, muy a favor de las clientelas locales, sindicales y demás, que busca establecer este tema proteccionista. Y tercero, yo creo que el tema migración y frontera va a ser un tema muy delicado. Es un tema que está cambiando la morfología de las demografías locales en Estados Unidos. Al principio de la Primera Guerra Mundial, la segunda nacionalidad dominante que había en Estados Unidos era irlandesa o alemana. Hoy, el segundo idioma dominante es el castellano. Es decir, el cambio que esto tiene, y eso es lo que Trump usa como un elemento de supremacía racial, el decir, ser americano significa ser güero y blanco, ¿no? Y esto lamentablemente, en los estados que no son frontera, en donde los republicanos tienen mucha fuerza, la visión local es enorme, ¿no? Y esta visión local de grupos que dependen o de la defensa de Marina, que tienen familiares en el ejército, este grupo de alta referencia a la bandera como elemento de símbolo a la fuera de su casa, te dice que esos republicanos son excluyentes y ven todavía, a pesar de haber tenido un presidente como Barack Obama, no acaban de resolver el tema racial y sigue siendo un país que clasifica los comportamientos, los consumos y la forma de vida de su gente por el grupo racial al que pertenece. Y yo creo también que, digamos, como parte de la polarización y un parte del legado de Trump,
tienes en la Suprema Corte básicamente o predominantemente, vamos a decir, una corte conservadora. Y recientes resoluciones, como por ejemplo la relacionada con el aborto, han generado en los estados, y sobre todo en estados republicanos, si tienes el ejemplo de DeSantis, digamos, correrse hacia la derecha en temas que para la gente en su vida cotidiana son muy importantes. Tú mencionabas uno que es el tema de las armas, ¿no? El derecho, y que está en la Constitución con sus interpretaciones. El individuo en Estados Unidos es un individuo que está empoderado para tener armas en su casa, punto. Y segundo, el tema del aborto. Son dos temas que probablemente no alcanzan a permear toda la agenda nacional como, digamos, como los que van a hacer la diferencia entre que alguien gane o no, ni van a ser, pero están generando en distintos estados agendas locales que van a tener repercusiones en una elección federal y que van a forzar mucho a los candidatos a pronunciarse de una manera en que el grupo, digamos, que tiene la posición contraria los deseche, ¿no? Ahora, pues hablando de los temas de la campaña, no podemos dejar de hablar que en estos momentos tenemos dos frentes de guerra abierto en el mundo. Tenemos la invasión de Rusia a Ucrania, que ya lleva más de 550, casi 600 días. Y por otro lado también tenemos pues, la guerra entre Israel y Hamás. ¿Cómo permea esto el ambiente político en Estados Unidos? Digo, entre más se prolongan los conflictos exteriores, pues más fácil es que se dividan las visiones y las opiniones. Creo que estamos viendo en el caso de Ucrania un desgaste claro en términos sobre todo del gasto entre los congresistas más, digamos, a favor de la austeridad y del Estado pequeño, pero todavía se mantiene hasta cierto punto un acuerdo amplio, incluyendo, por ejemplo, el liderazgo de los republicanos en la Cámara Alta. En el caso de Israel, entre que el conflicto es más nuevo y además hay una alineación más clara a favor del apoyo al Estado de Israel, tanto de, evidentemente, las comunidades judías, pero también las evangélicas, creo que está mucho más alineado. El debate se va a poner muy interesante en estas próximas semanas alrededor del paquete de ayuda que presentó Biden. Sí. Y creo que ahí hay una complicación para México que no sé si estamos dimensionando, que viene bastante complicada. La propuesta de Biden es unir 4 cosas: Ucrania, Israel, Taiwán y la frontera. Y la propuesta republicana es dividirlas, pasar Israel, la republicana en la Cámara Baja, y juntar las otras, y abrir el debate sobre frontera y meter cambios a las reglas de asilo, que es básicamente imponernos Remain in México y mandar gente, hacernos unilateralmente tercer país seguro. Hay señales de ayer de que la Casa Blanca podría estar mordiendo esa, y si muerde esa, ya nos metió la frontera a la discusión de presupuesto, y ya nos metió la frontera y el régimen migratorio de lleno a la discusión sobre financiamiento de Ucrania, y entonces se nos va a hacer muy complicadas las cosas para México. Entonces creo que estos son serie de rebotes que pueden caernos encima y tener consecuencias muy desafortunadas. Pues así es, faltan menos de 365 días para las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Recordemos que en el 2024 se empalman estos ciclos políticos electorales entre México y Estados Unidos, y esto sucede cada 12 años cuando hablamos de elecciones presidenciales. Vamos a un corte, regresamos. Donald Trump es el favorito para ganar la nominación republicana. Sin embargo, enfrenta competencia de al menos otros 8 competidores, entre los que destacan el gobernador de Florida, Ron DeSantis, Chris Christie, exgobernador de New Jersey, Nikki Haley, ex embajador ante la ONU, y Doug Burgoo, gobernador de Dakota del Norte. Por otra parte, Joe Biden anunció en abril que se postularía para la reelección, por lo que es casi un hecho que será nuevamente el abanderado demócrata. No obstante, otros 3 militantes del partido anunciaron sus intenciones de competirle: Dean Phillips, diputado por Minnesota; Marianne Williamson, escritora; y Cenk Uygur, un comentarista de medios, pero del que no está claro si cumple con el requisito de ser ciudadano nato.
México está inscrito de lleno en el termómetro político estadounidense. Migración, frontera, fentanilo, narcoterrorismo y la consigna republicana de enviar tropas a la frontera para combatir a los carteles de la droga nos anticipa una relación bilateral sumida profundamente en el conflicto. El discurso duro, xenófobo y antimigrante será el pan de cada día hasta la celebración de las elecciones de la Unión Americana, que promete agravarse con la nueva presidencia que estrena Mike Johnson, el legislador republicano de extrema derecha y cristiano evangélico que se convirtió en el líder de la Cámara de Representantes y quien advierte sobre la frontera rota con México. Este legislador religioso y partidario antiaborto también trató de anular la victoria de Joe Biden en las elecciones del 2020. Seguimos adelante analizando el futuro político en Estados Unidos. Lorenzo, hemos comentado ya que algunos temas de la campaña electoral en Estados Unidos se cruzan directamente con México. Sabemos que la relación México-Estados Unidos no nada más es una relación bilateral, sino es interméstica. Es decir, tiene una serie de interdependencias que de alguna manera pues afectan la vida de los estadounidenses y de los mexicanos todos los días. Pero ¿se podrá ganar esta campaña en el 2024 sin una narrativa anti-mexicana y anti-migrante? Necesariamente la relación con Estados Unidos es multitemática, multifactorial y multiregional. Estos niveles hacen que los temas de México a veces estén en primer lugar de la agenda política estadounidense, sobre todo en los debates de Congreso, y en otro momento pasamos a segundo orden. Por ejemplo, 7 de noviembre se cumple un mes del problema Israel-Gaza, y esto va a tener, por supuesto, una secuela de tiempo todavía mayor. Y como decíamos antes del corte, los escenarios internacionales no definen las relaciones electorales en Estados Unidos, pero sí las condimentan, vamos a usar el comentario, ¿no? Y esto y les dan elementos de agresión a los grupos electorales. Ahora, México, en mi opinión, ha cometido errores en el pasado de querer jugar el sistema político mexicano y el gobierno en funciones a favor de uno de los candidatos o de los gobernantes en proceso o de elección o de reelección. Y lo hemos visto en otros sexenios y creo que ha sido muy costoso para México. Cuando vemos que hay cambio de partido en la Casa Blanca, el presidente de México en funciones entra en crisis con el sistema político mexicano, porque la alianza que se hizo con uno no se reitera con otro. Y lo vemos con la transición, por ejemplo, Ford-Carter, con el presidente López Portillo con un acuerdo de gas. Y Carter desconoce el acuerdo y las relaciones de México-Estados Unidos en esa época yo creo que son de las peores en tiempos de paz. Y hemos visto cómo en el cambio de Bush a Clinton la relación del Tratado de Libre Comercio viene con los acuerdos paralelos para que el presidente Clinton tenga otros elementos de control. Sí. Y vemos finalmente el tema Peña Nieto-Obama, Trump, en donde el presidente Peña Nieto tiene un acuerdo con el presidente Obama, viene Trump y como aplanadora se va contra la visión de México del presidente Peña Nieto. Al presidente López Obrador lo respeta mucho, pero lo que yo creo, y el punto de partida es, México como sistema político en funciones no debe de jugar la agenda electoral estadounidense y la tentación de hacerlo es muy grande. Pero igualmente somos piñata electoral, Damián. O sea, tenemos ahí el caso del fentanilo. Ahora los republicanos, muchos se está generando una narrativa de que los indocumentados están contrabandeando fentanilo nada más lejos que de la verdad. Y bueno, pues, ¿cómo estás viendo esto? Además, tenemos un Biden que ahora está a favor de la extensión del muro. ¿Cómo es posible que Biden cambie de una visión humanista a una criminalización de la migración? O sea, ¿cómo entender todas esas cosas? El muro tiene ciertos matices, pero siguiendo con el argumento de Lorenzo, creo que estoy de acuerdo que evidentemente no puedes no puedes apostarle a uno sobre el otro, pero eso no significa que tengas que estar mirando en la barrera. O sea, son temas que te impactan a ti y que son temas internos tuyos en los que también tú tienes que reaccionar, y son temas que no tienen solución nacional. Ninguno de estos temas lo va a resolver ni Estados Unidos ni México. Nos gusta o no nos guste, hay republicanos, demócratas, o cooperamos o estamos en la cacerola tanto aquí como allá. No hay de otra. Entonces, por ejemplo, vamos a bombardear México, que es el nuevo construir el muro, se volvió los cárteles como
Y terroristas. sí, los cárteles como terroristas también. Eso es cierto que hay antecedentes de Estados Unidos bombardeando terceros países. El propio Obama, hay un programa de drones en Pakistán que bombardeaban a cada rato en contra de gente que veían asociada a Al Qaeda. Pero no necesitas una cooperación diaria de Pakistán. Y sí necesitas una cooperación diaria de México. Entonces, mantener la cabeza fría, pero también tener una vinculación con todos los grupos. Tus vecinos te pueden no gustar, pueden estar polarizado, pueden ser radicales, pueden tener las peores ideas, pero son tus vecinos. Entonces, o trabajas con esos, no hay realmente alternativa. Y la duda es si estamos suficientemente conectados con ambos bandos para estar preparados para cualquier escenario. Armando. Es absolutamente irremediable. De hecho, ya somos parte de la discusión en los temas que ha dicho Damián, de esta, digamos, preelección o preparativos de la elección del 2024, con muchos de los temas, digamos, candentes y disruptivos y arrojados, ¿no? Que se han escuchado. Ese de bombardear y de considerar a los cárteles como parte de los grupos terroristas y otros más. Pero digamos, claramente el tema de la seguridad fronteriza vinculada a la migración no tiene vuelta de hoja. El caso del fentanilo no tiene vuelta de hoja, está ligada a una crisis nacional que arranca o tiene una de sus principales fuentes en México, sea de tránsito o una parte de producción, como gustes. Entonces, digamos, hay que descontar que vamos a ser parte del debate electoral. No sabemos con qué intensidad y en qué lugar van a ir los temas. Claramente México no debería involucrarse, digamos, de manera explícita en favor de nadie. Y algo que nunca hemos hecho, que no tenemos esa capacidad de movilización que sí tienen otras comunidades, como por ejemplo los cubanos, es esa movilización de nuestros propios grupos en Estados Unidos que están en distintos estados y que, digamos, bajo un cierto tipo de, llamémosle, coordinación o aglutinamiento por ciertas causas nos podrían ayudar, digamos, para temperar algunas de las cosas que pudieran ser más negativas o promover otras que nos pudieran ayudar. Eso es algo que es muy difícil hacer y tendría que hacerse desde el propio Estados Unidos. Pues hay muchos focos rojos, temas espinosos de la relación México-Estados Unidos. Últimas anotaciones, Lorenzo, sobre pues esta mexicanofobia, si es necesaria para llegar a la Casa Blanca. Y además, pues viene una reunión entre el presidente Joe Biden y el presidente Andrés Manuel López Obrador en el marco de la cumbre de la PEC en San Francisco. ¿Qué esperar de esta reunión? Pero yo creo que es muy importante que los liderazgos impulsen los entusiasmos de sus países. Yo creo que el hecho que el presidente de México tome la decisión de protagonizar una presencia en un evento internacional, multilateral, es provechoso para el país, sobre todo por la reasignación que está teniendo el nearshoring en los mercados predominantemente de Asia. ¿Y por qué no ha ido a ninguno? Perdón. ¿Y por qué no ha ido a ninguno de estos grandes eventos? No ha ido a ninguna de las reuniones. Es importante que vaya. Es decir, no puede haber un vacío de liderazgo internacional de uno de los países del G20, que es el caso de México, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que se tenga. Segundo, México debe de revisar su proyecto de crecimiento y desarrollo para no ser excluido del G20 en términos relativos, es decir, que crezcan más otros que nosotros. Y tercero, el hecho de que se abran caminos de nueva negociación. Yo te diré que se habla mucho del nearshoring en México. Yo creo que es un cambio importante. No había nearshoring cuando se hizo el NAFTA o el Telecán, pero eso es lo que sucedió. Fue el reacomodo de mercados en México y de capacidades de producción. Yo quisiera que México tomara un nearshoring, pero con el capitaneo de empresarios mexicanos en mexshoring. Es decir, que tengamos el punto de partida de liderazgo empresarial mexicano para crecer con alianzas internacionales. Y yo creo que hay una ventana de oportunidad por la crisis de Ucrania en granos, por la crisis de Medio Oriente y por la tensión que existe en la parte indoasiática, que no deja de ser un evento potencial importante de China sobre Taiwán. Y sí se puede, lo hemos visto y se puede, por supuesto que se puede construir una coalición ganadora en Estados Unidos que no sea antimexicana. La demografía en el mediano a largo plazo hacia allá te lleva. Y en el corto plazo son estos factores que decíamos justo ahora.
en la medida en la que el sector privado tome liderazgo y muestre la importancia económica, si el factor clave es la economía, y México es clave para la economía estadounidense, ¿por qué no estamos destacando eso? ¿Por qué no estamos construyendo esas coaliciones? ¿Y por qué no se está insertando? Y no es el Estado mexicano el que lo puede hacer. Son los actores locales estadounidenses y sus socios mexicanos los que pueden ayudar a construir esta visión y esta agenda positiva. No es lo que va a predominar, pero de que se puede y hay que trabajarlo. Yo creo que nada más rapidísimo, un último punto. No hemos tomado en cuenta la variable del proceso electoral en México y la atención relativa que pueda despertar en Estados Unidos. Sobre todo si llega a haber, digamos, procesos que no sean enteramente ortodoxos o limpios o lo que sea. Esa es una variable que desde el punto de vista de Estados Unidos sería, digamos, marginal, pero en su influencia en nuestra relación sería muy importante. Bueno, pues así, toda una serie de empalmes, de interdependencias, de correlaciones entre México y Estados Unidos, pues está generando esta idea, se está dispersando de que México no es un buen socio en un momento preelectoral. Tendremos seguramente un próximo año difícil en la relación bilateral. Muchísimas gracias a Armando Ortega, a Damián Martínez y a Lorenzo Lazo por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. Seguimos adelante en el programa, no se vayan. Estados Unidos celebrará elecciones generales el 5 de noviembre del 2024. Para la selección de sus respectivos candidatos presidenciales, los partidos republicano y demócrata celebran elecciones primarias o asambleas partidistas en las que sus aspirantes compiten por la nominación y cuya revelación se dará durante las convenciones de cada partido en verano. Aunque autoridades electorales estatales y partidos todavía están en el proceso de planificación, un cronograma tentativo arroja que Carolina del Sur será el primer estado primario para los demócratas el 3 de febrero, seguido de New Hampshire, Nevada y Georgia. Por su parte, los republicanos iniciarán el 15 de enero en Iowa, seguidos de Nevada, Carolina del Sur y Michigan. Especial atención merece el Super Tuesday, el 5 de marzo, en el que 13 estados celebran primarias. Se acabó el tiempo en Vértice Internacional. Soy Rina Musalin, me despido de ustedes, no sin antes agradecer al Museo Calus, ubicado en el corazón del Centro Histórico de México, por todas las facilidades brindadas para la grabación de este programa. Hasta pronto.